Brahmacharya Varyaya Vanashpada Samurtaye Guru Shevaika Nistaya Vaishnavanam Priyaya Cha Patidanam Samudarta Bhavapurna no Kirtanai Radhadasya Vidatre Sri Gopanandaya Te Namaha Radha Madhava Padapadma Rasikan Rupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Asaraya Hridajitaya Kunje Vasantal Mudha Srimatam Pranatosmi Bhakti Hridayam Bhaktyavanakyam Gurum Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Pranan, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este Harikatha. Continuamos con nuestro perenne estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu. A ver si en algún momento, por la misericordia de Hari, Guru, Vaishnavas, Srimati Radharani, Sri Nityananda Prabhu, podemos sumergirnos en este profundo océano del Bhakti Rasa, siguiendo la Anugatya de Sri Rupa Goswami y Sri Rupa Manjari. Estamos discutiendo entonces sobre el Vaidhi Bhakti, el Bhakti que se practica siguiendo las directrices de las escrituras, y vamos a discutir los diferentes adhikares, las diferentes calificaciones que tiene una persona para poder practicar Bhakti. El texto número 16 dice: Utamo madhyamas chasyat kanishtas cheti satridham. Las personas que tienen el adhikar o la elegibilidad para el Vaidhi Sadhana Bhakti son de tres tipos: Uttama o superior, Madhyama o intermedio y Kanishta o inferior. Entonces, esos son los tres tipos de personas, los tres tipos de practicantes, los tres tipos de sadhakas, los cuales tienen diferentes tipos de adhikar. Y ahora, entonces, en el texto 17 y el día de hoy vamos a discutir cuál es la persona que tiene el adhikar superior, es decir, cuál es la característica del Uttam. El texto número 17 dice: Tatra Uttama Shastre Yuktau Cha Nipunaha Sarvata Drida Nichayaha Prauda Srado Adhikari Yaha Sa Bhaktau Uttamo Mataha. El devoto Uttam o superior es experto en el conocimiento de las escrituras védicas. Acá se le da el título de Shastra Nipuna, que fue el título honorífico que le entregó Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada a su querido discípulo Srila Bhakti-Rasaksiyar de Goswami Maharaj. Él es Shastra Nipuna, un genio en la comprensión de las escrituras. Por eso, cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati daba discursos muy profundos y muy elaborados, cuando él terminaba el discurso, todos los hermanos espirituales se acercaban a Bhakti-Rasak Maharaj y le decían: por favor, ilumínenos para que podamos entender el discurso de nuestro amado Gurudeva. Entonces, el devoto Uttam es experto en el conocimiento de las escrituras védicas. Por eso, no cualquiera puede ser guru, no cualquiera puede sentarse en una vyasasana a dar discursos del Bhagavatam, no cualquiera puede tomar el papel de un acharya, porque tiene que tener un conocimiento amplio y profundo del campo del para-brahman. Y además tiene que tener sastra yukti, tiene que tener un fino razonamiento, tiene que conocer el arte del razonamiento. Su fe es madura y sus creencias están firmemente enraizadas tras haber realizado la supremacía del bhakti respecto a los otros procesos espirituales. Esas son las características de un Uttam Adhikari. Srila Jiva Goswami observa que la división en los tres grados de practicantes se basa en los tres tipos de desarrollo de la fe descritos en las escrituras. Ya se ha explicado anteriormente que el Vaidhi Sadhana Bhakti es aquella práctica basada en las instrucciones de las escrituras. El tener una creencia inquebrantable en las escrituras reveladas es llamado fe. Entonces mucho se habla en torno a la fe, e incluso
dentro de la práctica del Vaishnavismo hay muchas falsas concepciones o concepciones erróneas respecto a la fe. Sí, para los Vaishnavas la fe no es creer en algo que no puedes ver, creer en algo que no puedes entender, es creer en un misterio que nadie conoce, no. Para nosotros, la fe es llamada Shastra Artha Vishwas. Eso es el específico de la específica denominación de fe dada por Srila Jiva Goswami en los Sandarbhas. La fe se fundamenta en la comprensión y puesta en práctica de las enseñanzas de las escrituras reveladas. Eso es Shastra, Sastriya Srada, fe basada en la comprensión de los Shastras. Y todo lo que se denomina fe, que no tiene en cuenta esa consideración, simplemente llamado Laukiki Sastriya, una fe popular, una religiosidad popular o una fe mundana, la cual obviamente no es la fe favorable para el desarrollo del amor puro por Dios. El tener una creencia inquebrantable en las escrituras reveladas es llamado fe, y de acuerdo al desarrollo de esta fe existen 3 grados de devotos: Uttam, superior; Madhyam, intermedio; y Kanista o devoto inferior. Entonces, el significado de la palabra fe que hemos conocido en Occidente es creencia y esperanza personal. Entonces, miren, se relaciona la fe con la esperanza en la existencia de un ser superior. Puede ser un dios, pueden ser varios dioses, vendría a ser la filosofía panteísta o politeísta, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual, una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esta creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Ahora, no quiere decir que este concepto de fe esté totalmente mal. ¿Por qué? Pues porque la gente no puede tener una certeza de que hay un ser supremo, porque no tienen las escrituras que revelan cuál es la forma, las cualidades, las características, los atributos de Dios, pero por lo menos hacen un acto de fe de que sí existe un ser supremo y que quieren ser gobernados por ese ser supremo. Entonces no quiere decir que esté del todo mal este significado de fe, pero no es el significado que nos va a dar Jiva Goswami. El significado de Jiva Goswami entonces es Shastra Artha Vishwas. La fe se fundamenta en la comprensión de los Shastras. Así se nutre la fe, así crece la fe. Y pues allí tenemos que hacer reset a muchos conceptos. Por ejemplo, a mí me ha gustado estudiar la filosofía desde que entré al proceso de la conciencia de Krishna. Pero muchas veces las personas que nos gustaba estudiar la filosofía, entonces éramos acusados por otros, decían, esos son gyanis, eso les gusta hacer la filosofía, ellos no están haciendo servicio. Y llamar a un devoto que está estudiando los Bhakti Sastras, los sastras en relación con el proceso del Bhakti, un gyani es aparada. Y la mayoría de estas personas que no comprendían la filosofía, que no comprendían cuál era el fundamento de lo que estaban haciendo, gradualmente se volvían en burros devocionales, los cuales todo el tiempo estaban haciendo mucha cosa, mucha actividad en los templos, mucho servicio, pero al final no estaban entendiendo el por qué y el para qué. Y pues eso generaba un bache en su formación, un bache en el proceso, y gradualmente, como no tenían una fe sólida, fundamentada en la comprensión de los astras, abandonaban el proceso o empezaban a practicarlo de manera incorrecta, lo cual llevaba con el tiempo a ejecutar aparat. Por otra parte, pues uno no se debe quedar solamente con el estudio teórico de las escrituras. Por eso el conocimiento tiene 2 partes. Uno es Gyan y el otro es Vigyan. Entonces, Gyan es la comprensión teórica del conocimiento y Vigyan es la comprensión realizada desde la percepción directa del ser. ¿Y cómo vamos a llegar a ese Vigyan? A través de la práctica del Vayan.
a través de la práctica del servicio devocional. Por eso el señor Krishna dice en el Bhagavad Gita que una persona que hace vayan, tesansa tatan yuktanam vayantam priti purvakan, que hace vayan con afecto, priti, él le va a dar buddhi yoga, le va a dar la inteligencia para poder comprender las escrituras y para poder gradualmente llegar a sus pies de loto. Ya sea debe para bhakti, yata debe tata gurao, por tener fe en las instrucciones del maestro espiritual, por tener fe en las instrucciones de los sadhus, por tener fe en las instrucciones de los sastras. Entonces, poco a poco vamos a ampliar nuestro discernimiento y se nos va a revelar todo el significado oculto que hay en las escrituras reveladas. Entonces vamos a hablar hoy respecto a este desarrollo de la fe y este desarrollo de la comprensión de los sastras. Primero, todas las actividades supuestamente religiosas que ejecuta un ser humano, las cuales no tienen en cuenta las recomendaciones de Shruti, Smriti, Puranas y filosofía pancharátrica, debe ser considerada simplemente como una perturbación innecesaria para la sociedad. Por lo tanto, una práctica espiritual tiene que tener en consideración las escrituras y la puesta en práctica de estas enseñanzas de los sastras. Segundo, dentro de nuestra escuela iniciática hay algo muy importante que se llama Sastra Praman, ¿correcto? Y Sastra Praman es evidencia escritural en nuestra práctica espiritual, evidencia escritural en nuestro discurso. Porque si nosotros no mostramos una evidencia de las escrituras, fácilmente nuestro discurso puede volverse autorreferencial, engrandecer mi ego como predicador, hablando de mis glorias, o puede ser una imaginación, ¿sí? O simplemente puede ser una manipulación de las personas que están escuchando a través de un discurso bonito, ¿sí? Esotérico, atractivo espiritualmente, pero vacío de profundidad espiritual. Y por lo tanto, siempre que nosotros explicamos un punto filosófico, es necesario mostrar Sastra Praman o la evidencia. Ahora, un gurú puede decir una cosa, pero otro gurú puede decir otra, ¿sí? Un sadhu puede decir algo, otro sadhu puede decir otra cosa. Por lo tanto, la evidencia última y lo único que es autoevidente son los sastras. Y el gurú realizado va a hablar de acuerdo a lo que dicen los sastras, no va a hablar de acuerdo a lo que dice su propia imaginación. Estamos próximos de la primera visita a Colombia de Bhaktiswarup Sridhar Maharaj, un gran devoto y además un gran pandit. Él es pandit, tiene mucho conocimiento del sánscrito, décadas estudiando sánscrito y a pesar de que es pandit, sigue estudiando sánscrito. Y me acuerdo que yo estaba en Brindavan en el 2019 y él dijo que uno no debería dejar que el charanamrit que ha bañado a los pies del loto de la vida caiga al suelo. Dijo que incluso que alguien botaba el charanamrit podía ir a una situación infernal de vida. Y de repente una devota argumentó y dijo, pero eso se me hace como una exageración o una especulación. Y él dijo, nunca hablo en público un harikatha que no sea capaz de sustentar directamente en los sastras. Y citó el mantra en sánscrito en el cual se explicaba lo que él estaba colocando como punto de vista. Obviamente llegar allá no es un nivel fácil, pero por la misericordia del maestro espiritual, Mukankaroti Vachalam, Pangulan Gayate Girim, un cojo puede cruzar una montaña, un mudo puede recitar elocuentes poesías y una persona sin mucho discernimiento puede empezar a entender el Siddhanta Vaishnava y cuando lo entiende y lo realice, puede compartirlo con los demás. En el Bhagavad Gita, en el capítulo número 16, el texto 24, el señor Krishna dice, Tashmat Shastram Pramanam te Karya Karya Vyavastitau Kyana Shastra
Pidanoktam karma kartun iharhasi. Así pues, mediante las regulaciones de las escrituras, se debe entender lo que es el deber y lo que no es el deber. ¿Qué es dharma? ¿Qué es adharma? Después de conocer todas estas reglas y regulaciones, todos lo hemos ya explicado, ¿sí? O las reglas y las prohibiciones, vidhi y nisheda, se debe actuar de manera que uno se vaya elevando gradualmente en su comprensión y en su práctica espiritual. Acá el mismo señor Krishna está diciendo, se necesita Shastra Praman para poder comportarnos y para poder avanzar gradualmente en nuestra práctica espiritual. Y por eso mismo, pues el señor Krishna ha encarnado como Srila Vyasadeva para poder compilar los Upanishads, para poder compilar los Puranas, para poder compilar el Bhagavad Gita, el Mahabharata, para poder entregarnos el Srimad Bhagavatam para el beneficio de todas las entidades vivientes. Si el Sastra Brahman no fuera importante, él no se hubiera tomado en esta labor tan monumental de escribir todos los Vedas. Por otra parte, en el Chaitanya Charitamrita, entonces se da a entender la importancia de conocer el Siddhanta y no solamente de conocerlo, también de discutir respecto al Siddhanta, de minar, de poder verlo desde diferentes ópticas, ángulos, de poder hacer un escrutinio profundo hasta tener una comprensión clara del Siddhanta. En el Adi Lila, en el capítulo 2, el texto 117 se dice: Siddhanta Valiya Chitena Karar Alas, Hija Haite Krishna Lage Sudrida Manas. No seas negligente, no seas perezoso en relación a debatir respecto al Siddhanta. Por lo tanto, estas reuniones agradan al señor Krishna porque estamos debatiendo, entendiendo, aclarando dudas, preguntando. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la bendición, el Asirbaf, al debatir, al sentarnos, al estudiar profundamente el Siddhanta? Por discutir con la intención correcta, es decir, no con el ánimo de debatir sin ningún sentido, sino correctamente hago una discusión filosófica para comprender la verdad. Por discutir con la intención correcta respecto al Siddhanta, tu mente se fijará en el proceso espiritual. Stita Pragya, vas a tener una mente determinada, firme, y además tu mente se apegará a los pies del loto del Señor Krishna. Cuarto punto. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta para acercarnos al Siddhanta del Vaishnavismo? ¿Sí? Para poder inquirir, para hacer preguntas, para hablar al respecto. Entonces, la actitud correcta, a grandes rasgos, va a estar mediada por dos características. Uno, sin duplicidad. Y dos, sin argumentos áridos. Y eso va a estar explicado en el Srimad Bhagavatam y va a ser explicado en el Mahabharata. El Srimad Bhagavatam, el inicio del Srimad Bhagavatam. Dharma Projito Kaitavo Atraparamo Nirmatsaranasatam. Este Srimad Bhagavatam ha venido para destruir todos los falsos conceptos que se hablan en nombre de la verdad absoluta y en nombre del Dharma. Dharma Projita Kaitavo va a acabar con Kaitavo, con toda la religión engañosa. Pero para poder entrar en el significado interno del Mahabharata, del Srimad Bhagavatam, se requiere Atraparamo Nirmatsaranam Satam. Tiene que tener una persona una pureza interna en la cual no tenga duplicidad. Rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales, este Bhagavad Puran expone la verdad más elevada que existe y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que existe es la realidad que, por el bien de todos, se hace distinguir de lo ilusorio. Esta verdad elimina el sufrimiento triple, las miserias causadas por el propio cuerpo y la mente de uno, las miserias causadas por otras entidades vivientes, las miserias causadas por los agentes que rigen sobre la naturaleza material.
Este hermoso Srimad Bhagavatam fue recopilado por el gran sabio Vyasadeva en su madurez, en la madurez de toda su obra literaria. Y es suficiente en sí para comprender a Dios. ¿Qué necesidad de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva el conocimiento mediante el hecho de oír atentamente el mensaje del Bhagavatam, el Señor Supremo se establece en el corazón de uno. Pues el Señor Supremo está establecido dentro del corazón de uno, pero más bien puedes percibir de forma permanente la presencia de Dios dentro de tu corazón. Entonces, ese es el primer punto. Tiene que estar Nirmatsara, libre de envidia. Si tienes envidia y te acercas a los devotos, no vas a entender. Si tienes envidia y te acercas al Bhagavatam, no vas a entender. Si tienes envidia y te acercas al altar, no vas a poder tener el darshan de la deidad. Por lo tanto, tienes que liberarte de la envidia. Ese es el prerequisito para entrar en esta escuela. Usted se va a matricular a la universidad y le exigen, ¿necesito algún requisito para este curso, para esta carrera? Sí, Nirmatsaranam, libre de envidia. Si no tiene envidia, puede entrar. Si no, quédese afuera y espere un momento que el karma lo siga cocinando, unos años más, unas vidas más en el samsara, y cuando ya esté bien cocinado y ya se libere de la envidia y ya vengan con las manos juntas, suplicando kripa, coro, misericordia, acérquese a esta escuela. Antes de eso, no pierda el tiempo y no nos haga perder el tiempo. Esa es la recomendación del Srimad Bhagavatam. No es que yo me esté inventando. Segundo punto, sin argumentación árida. En el Mahabharata, en el Vana Purana 313-117, se explica Tarkopratista Srutayo Abhimna, Nasya Rishiyasya Matannavinam, Dharmasya Tatvani Hitanguhayan, Mahayano Yena Gatasapanta. Los argumentos, ¿sí?, filosóficos son inconclusivos. La argumentación árida es inconclusiva. Hay filósofos de café que se sientan todas las tardes a tomar un café y a hablar cualquier tema. Y tú pasas 40 años después y están los mismos filósofos de café tomándose el café y argumentando sobre cómo solucionar el país, sobre cómo solucionar la política, sobre cómo solucionar el hambre en el mundo, pero siguen siendo los mismos filósofos de café. La argumentación árida es inconclusiva. Una personalidad cuya opinión no difiera de los demás no puede ser considerado un sabio. Entonces, si tú quieres realmente ser considerado un sabio dentro de la filosofía, de la historia de los Vedas, un filósofo védico, tienes que estar a la altura de Gautama Rishi, tienes que estar a la altura del sabio Vasista, tienes que estar a la altura del sabio Kapila, tienes que estar a la altura del sabio Patanjali. Tienes que exponer tu propio sistema filosófico y ese sistema no tiene que haber sido expuesto por nadie más antes. Pero si no estás en esa capacidad, no vengas a decir que eres un gran sabio. Ejemplo, Oppenheimer creó la bomba atómica. Y cuando estalló la primera bomba atómica, empezó a narrar versos del 10º capítulo del Bhagavad Gita. Y empezó a hablar la opulencia del absoluto. Y le preguntaron, ¿esta es la primera bomba atómica? Dijo, sí, pero en tiempos modernos. Antes, en la época del Mahabharata, ya habían armas más sofisticadas, armas de aire, de éter, de agua, de fuego y de tierra, más poderosas que una bomba atómica. Todos quedaron asombrados. La teoría de la relatividad de Einstein ya está hablada en el Srimad Bhagavatam. Tercer canto del Bhagavatam, cómo calcular el tamaño, cómo calcular el tiempo a través del tamaño del átomo. Ahí está la teoría de la relatividad. El teorema de Pitágoras está explicado en el Yajurveda negro. Entonces ellos no pueden decir, he inventado, porque eso todo ya había estado hablado antes en los Vedas. Simplemente, o no están citando la fuente. Entonces el copy-paste no viene ahora, bueno, con el chat, inteligencia artificial, todo eso se hace más fácil, pero antes también habían filósofos que decían todo esto viene de los Vedas, o habían filósofos que escondían los Vedas y decían, yo creé esto, yo inventé este sistema filosófico, yo hablo, pero realmente todo eso viene de los Vedas. Entonces no puedes ser considerado un sabio a menos de que seas capaz
de crear un darshan, un sistema completo filosófico. Y eso prácticamente es imposible. Por otra parte, simplemente estudiando los Vedas no necesariamente vas a entender el sendero correcto, porque en los Vedas hay muchos caminos. Está la sección Karma Kanda, me porto bien para pasarla bien. Está la sección Jnana Kanda, me vuelvo uno con Brahman. Está la sección Bhakti Kanda, cómo servir a Dios. Entonces hay diferentes caminos y uno no sabe muy bien a veces por dónde coger. ¿Cierto? Me caso, no me caso, me empleo, no me empleo, trabajo, no trabajo, adoro un semidios, adoro a Ganesha, a ver si me da platica, o adoro entonces a Krishna. Ahí están muchas opciones dentro de los Vedas. Y por otra parte, entonces, ¿qué pasa? A pesar de que los sastras dijimos que era el único pramana que es autoevidente, hay un problema y es cómo se comprenden los Vedas. Y para eso requiere la ayuda de un sadhu. Entonces, Bhaktiswarup Sridhar Maharaj, él explicó que el sadhu es como el ghee y el sastra es como la leche. La leche se puede cortar, ¿cierto? Cualquier momento. Tú dejas una leche en la nevera, unos días ya se cortó, se dañó. No se puede tomar, te puede hacer daño de estómago. Pero el ghee, si tú lo preparas bien, entre más tiempo, entre más añejo, se vuelve mejor. Incluso dentro de la Ayurveda hay un ghee que tiene 100 años de antigüedad y ese ghee lo utilizan para sacar a personas que están en estado comatoso, personas en estado de coma, para eso lo utilizan, es tan poderoso, pero tiene que estar bien preparado. Y eso se guarda en un recipiente especial debajo de la tierra y después de un tiempo se saca y entre más añejo ese ghee tiene más propiedades curativas. Entonces, yo puedo tener acceso a los Vedas, pero yo puedo pensar o interpretar cualquier cosa. Ejemplo, ¿no? Los musulmanes siguen el musulmán Dharma, el Corán, ¿sí? No hace parte directa de los Vedas. Pero un musulmán lee el Corán y se vuelve un sufi, se vuelve un místico, pacifista. Y otro musulmán lee los Vedas y después va y en nombre de la guerra santa y de Alá coloca una bomba y mata un poco de personas. Entonces, ¿en sí podemos decir el Corán es bueno o malo? No, es simplemente cómo lo leo y con qué conciencia lo interpreto. Por eso, antes de entrar a estudiar los Vedas, tienes que mirar que seas una persona mentalmente cuerda, sana. Porque si tú tienes un poco de disfunciones psicológicas, de disfunciones sociales, de disfunciones mentales, puedes ir al conocimiento espiritual y generar una catástrofe. ¿Cuál es el peor ejemplo de eso o el mejor ejemplo de eso? Hitler. Hitler estudió los Vedas, pero ¿qué es Ario? Ario significa aquella persona que rige su vida de acuerdo a las directrices de los sastras. Eso significa Ario. Y Anario es aquella persona que no tiene en cuenta en su vida las directrices de los Vedas. Y eso es lo que determina si un ser humano es civilizado o incivilizado según los Vedas. Pero él se inventó que los arios eran una cierta raza con unas ciertas condiciones y que los que no tenían esa raza con esas condiciones y ese genoma tenían que ser exterminados. Y ahí creó los campos de concentración en los cuales lamentablemente millones de judíos murieron. ¿Por qué? Primero, porque él tenía envidia. Él no entró a los Vedas por servir la verdad, sino entró a los Vedas para suplirse, para querer ser servido con ese conocimiento. Tenía un comportamiento duplicioso y una agenda oculta. ¿Sí? Y segundo, porque no tenía la guía apropiada. Entonces la guía apropiada es el sadhu. A través de la luz del sadhu y de la realización del sadhu se va a comprender de forma correcta lo que quieren decirte los Vedas. La verdad conclusiva respecto al Dharma está oculta en el corazón de una persona pura y realizada. Guhyam es un secreto. Entonces los buenos secretos, los buenos perfumes se guardan en un estuche pequeño. Sí, las joyas valiosas se guardan en una caja fuerte, en un cofre. Y tú no le das la clave a todos, no le das la llave a todos. Por lo tanto, si el sadhu ve sinceridad en tu corazón, él te va a revelar Rahasya, los secretos para que avances en el Vayan. Pero si tú no eres sincero en el corazón, el sadhu no te va a revelar los secretos. Sí, va a hablar Harikatha, te va a instruir, pero los secretos
se hacen cuando uno se acerca al corazón del sadhu y recibe upadesh, instrucción directa. Pero el sadhu va a probar la sinceridad del discípulo. Y si el discípulo es sincero, el sadhu entonces le va a regalar esa verdad oculta que está en su corazón. Y si el discípulo no es sincero, entonces él va a entregar hasta cierto punto el conocimiento espiritual. Por lo tanto, para poder entender de manera apropiada el Dharma, el deber prescrito, y el Paradharma, el deber supremo, el deber hacia Dios, se debe seguir el sendero de los Mahayanas. Mahayana Yena Gatasha Panta. ¿Quiénes son los Mahayanas? Son 12 grandes autoridades que se describen en los Vedas. Bali Maharaj, Bhishmadev, Janaka Rishi, Kapila Muni, Narada Muni, Sanat Kumar y pues los Chatur Kumar, los 4 Kumaras, el señor Shiva, Prahlad Maharaj, Shukadeva Goswami, Swayambhuva Manu y Dharmaraj, o también llamado Yamaraj. ¿Y dónde están esas historias? Están en los Vedas, están en los Puranas, están en el Mahabharata, en el Srimad Bhagavatam. Por lo tanto, volvemos al punto de que para poder seguir el sendero de los Mahayanas tienes que estudiar los sastras, porque las enseñanzas de los Mahayanas están escritas en los sastras. Entonces, ¿cómo vas a nutrir tu fe? Leyendo el periódico todos los días, estudiando la revista de los deportes del mundo material, mirando la agenda política de los Illuminati. No, eso no va a nutrir tu fe. Tal vez nutra tu deseo de salir corriendo de este mundo material. Bueno, puede ser bueno, pero ya nos dimos cuenta en una clase anterior que para practicar Bhakti Yoga no puedes estar tan desapegado, tan rayado de este mundo material y tampoco puedes estar tan apegado al mundo material. Tienes que estar en la línea media. Pero, ¿dónde están estas enseñanzas? En los sastras. Y cuando tú estudias los sastras, desarrollas una fe sólida, una fe firme. Ahora, quinto punto, ¿cuál es el proceso para escuchar sobre los sastras y el desarrollo de la comprensión espiritual? Ya vimos los prerequisitos para entrar a la escuela de el Sravanan, del escuchante, del aprendiz, del que escucha. Los prerequisitos son libre de envidia y no argumentar de forma árida. No venir acá a argumentar de cualquier manera ante el gurú, ante el preceptor espiritual. Argumentos claros, argumentos y resolver dudas y tener situaciones que cuando las resuelvo me ayudan a avanzar en la vida espiritual. Pero venir acá a hacer preguntas sin sentido que no me favorecen espiritualmente no es favorable para la práctica espiritual. Argumentar áridamente, debatir simplemente por debatir o por retar al otro no es favorable para la práctica espiritual. ¿Cómo podemos escuchar? ¿Sí? ¿Y qué se va a derivar de escuchar de manera correcta? ¿Qué es escuchar de manera correcta? En la India dicen, a Dios se le ve con el oído. Y por eso en Occidente no somos muy avanzados espiritualmente, porque todo es visual. Estamos viendo la pantalla del celular, estamos viendo el centro comercial, estamos viendo la televisión. Pero cuando tú purificas tu corazón a través del oído, vas a poder ver a Dios dentro de tu corazón. Por eso la inteligencia de primera categoría es escuchando. La inteligencia de segunda categoría es viendo. Y la inteligencia de tercera categoría es sufriendo. Y ya por debajo de eso no hay inteligencia, ahí es nesciencia, ignorancia. El que no aprende ni sufriendo es un ignorante. Nara Adamas, muy bajo. Entonces el Srimad Bhagavatam, el canto 1, el capítulo 2, el texto 17 dice: Srimvatan Shwakata Krishna Punya Sravana Kirtanam Hridyantastu Hi Abhadrani Vidunoti Suhrit Satam. El Señor Krishna es la superalma, es el Paramatma que está en el corazón, el maestro interno. Y se encuentra en mi corazón, pero no solo en mi corazón, en el corazón de todas las entidades vivientes. Él es el benefactor del devoto veraz, del devoto que no tiene envidia. Nirma Saranan, libre de la envidia. Él limpia el deseo del disfrute material en el corazón del devoto, en el que se ha desarrollado el vivo deseo por escuchar sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. Entonces, ¿en qué se fundamenta este proceso de escuchar?
Lo primero es hacerse la limpieza del oído, sacarse toda la cera, todo lo que no me deja escuchar apropiadamente y escuchar, aprender a escuchar atentamente. Eso es lo primero. Después de escuchar, entonces, ¿qué viene? Tengo que practicar Varanam. Entonces, el primer punto es Sravanam. Sravanam es escuchar. Después de eso viene Varana. Varana es aceptar lo que se ha escuchado. Porque yo puedo rechazar lo que escucho o puedo aceptar lo que escucho. Por ejemplo, tú estás viniendo acá por primera vez al templo. Entonces tú puedes decir, rechazo todo lo que ese tipo dijo. O puedes decir, acepto lo que escucho, pero no entiendo muy bien, pero sí me llegó algo al corazón. O puedes decir, acepto unas cosas y otras las rechazo. También están esas opciones. Varana, aceptar lo que se ha escuchado. Si algo me llegó a mi corazón y si yo veo que este proceso es bueno para mi evolución espiritual y si hay una sensatez en el que habla y está el dulce rostro de Krishna pues, detrás del Harikatha, entonces yo voy a aceptar lo que he escuchado. Y después de esto, entonces, ¿qué va a venir? Sadhana, practicar lo que se ha escuchado. ¿Por qué? Porque todos los sastras relacionados con Bhakti nos van a llevar a servicio devocional. Ustedes pueden ver todos los comentarios de Asea Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Empiezan con servicio devocional, terminan con servicio devocional. Haga servicio devocional, cante el santo nombre, cante sus rondas, siga los principios regulativos, adore la deidad, honre Mahaprasad, sirva a los Vaishnavas. Eso está en todos los comentarios, en todos los comentarios. Entonces uno puede decir, bueno, todos los acharyas me están diciendo, hay que servir para poder avanzar en la vida espiritual. Entonces yo escucho y en algún momento ya mi corazón se purifica. Cuando Asea Bhaktivedanta Swami Prabhupada llegó a Nueva York, el primer prasad que ofreció fue una manzana, no tenía nada más, la cortó en muchos pedacitos y la ofreció y después de eso cada uno comía un pedacito de manzana. Ya después consiguieron para hacer un prasad, entonces Prabhupada mismo cocinó, ahí estas famosas fotos de Prabhupada cocinando, que cocinaban estas ollitas multinivel que una vez cocinaba varios vegetales y preparaciones, hizo sabji con chapatis y empezó. Entonces él conseguía lo de la ofrenda, cocinaba antes del programa, después de eso cantaba, daba el harikatha, después iba a la cocina, después servía prasadana a los devotos. Y en ese momento, pues, no eran tan devotos, no eran más o menos hippie, ¿sí? LSD, personas sin rumbo en la vida. Ahí empezó el movimiento en Nueva York en la época del hippismo. Después, a algunos se manifestó el devoto que llevaban dentro y a otros se les manifestó el demonio que llevaban dentro y también hicieron fechorías. Ambas cosas pasaron. Entonces, de repente estaban sentados, Prabhupada, ¿me regalas más chapati? Prabhupada, ¿me regalas más sabji? Y Prabhupada iba y los servía. Hasta que de repente uno de esos hippies que iba dijo, pero Prabhupada es el gurú y nosotros todo el tiempo lo ponemos a servir y las escrituras dicen que uno debe servir al maestro espiritual. Entonces le dijo, Prabhupada, ¿será que yo puedo ayudarte a lavar la loza después del programa? Y Prabhupada dijo, Gaura Premanandi, estaba entendiendo por fin algo. Y allí ellos empezaron a servir. Y después de eso, cuando ya se calificaron y fue la primera vez que fueron los devotos occidentales a India, se dan cuenta cuál es el Sadacha, la etiqueta Vaishnava hacia Sri Guru y se dan cuenta todas las ofensas que han cometido contra Srila Prabhupada. Y ahí empiezan a llorar. Y después de eso, entonces, cuando vuelven, de forma sorpresa, organizan un programa muy lindo para Prabhupada y tienen una vyasasana muy linda y tienen todo muy decorado con la etiqueta, la guirnalda que es, la atención al guru, guru puya, vyasasana, y de repente le llevan a Prabhupada sin que él se dé cuenta y cuando quitan la cortina y le dicen siéntese en su asana y le tienen una asana muy linda y le tienen una atención y Prabhupada se puso a llorar. ¿Por qué? Porque él dijo, los discípulos ya están entendiendo qué es Sri Guru. No porque él quisiera ser adorado, sino porque él representa a Srila Bhaktisiddhanta, que es su maestro espiritual. Por eso siempre cuando un guru se sienta en la vyasasana y le ofrecen guru puya, él pone sobre su cabeza los pies de su guru y él dice, el que está siendo adorado acá es mi maestro espiritual.
Y así él se protege del pratista. Y es un canal transparente para que esa adoración, en última instancia, llegue al señor Balaram o al señor Nityananda. Entonces, primero es Sravanan, escuchar. Después es Varana, aceptar lo que se ha escuchado. Después es Sadhana, practicar lo que se ha escuchado. Y después viene Apana, obtengo una realización de la práctica. El sadhana no viene solo, el sadhana viene con una realización. Si tú practicas, cantas todas las madrugadas el santo nombre, adoras con fe la deidad, estudias los shastras, sirves a los Vaishnavas, honras Mahaprasad, eso no va a venir solo, va a haber una realización de esa práctica espiritual. Y finalmente, si yo realicé algo bonito en mi vida, si me permitió mejorar mi calidad de vida, ¿sí? Si me permitió realizar algo de amor en este corazón tan tullido que tengo, ¿yo qué hago? Y acá el ejemplo que yo doy es, de repente, a usted le regalaron una chocolatina Jumbo Jet. Estaba en el colegio y le regalaron una chocolatina Jumbo Jet. Usted tiene dos opciones. Esconderse por allá en el último rincón del colegio y tragarse toda la chocolatina para hacer de que sabe que le va a dar retorcijón en el estómago, probable diarrea, se le va a subir el azúcar. O usted dice, voy a partirla porque la chocolatina ya tiene unos cuadritos, parto los cuadritos y a cada amigo le doy un cuadrito, ¿cierto? Son las dos opciones que tiene. Y pues ya sabemos que a veces compartíamos y a veces nos tragábamos la chocolatina sola y después estábamos con dolor de estómago. Entonces, acá las enseñanzas de los sastras, de los Vedas, de los acharyas es comparte, no seas envidioso, no seas envidiosa, comparte las cosas buenas de la vida. Este proceso es de compartir. ¿Cuándo has visto a Krishna comiendo solo? Nunca. Siempre que va a Govardhan, hacen un picnic y comen entre todos y se colaboran entre todos y todos disfrutan de una gran fiesta de prasad. Por eso uno nunca debe comer prasadam solo, uno siempre debe comer prasadam en buena compañía de los Vaishnavas. Hay sadhus que ya por cierto avance espiritual ellos prefieren comer solos, porque también hay otra parte del Hari Bhakti Vilas, dice que uno no lo deben ver ni comiendo, ni yendo al baño, ni durmiendo. Es otra parte, ya es otra parte del proceso, pero ya es otro nivel de devotos. Pero normalmente nosotros compartimos el Mahaprasad, compartimos el alimento, compartimos el Kirtan, compartimos el Darshan de la deidad. Entonces, el último proceso es Sravanam. ¿Qué dijimos que era Sravanam? Escuchar. Varanam, aceptar lo que he escuchado. Sadhana, practicar lo que he escuchado. Apana, obtener una realización interna. Y después, Prapana, compartir esa realización con los demás. Y en ese sentido, mi recomendado del día de hoy, ya para ir concluyendo la clase, es el Sri Prapana Jivanamrita de Srila Bhakti-Rasaksiyar de Goswami Maharaj. Ahora, volviendo a nuestro comentario del Bhakti-Rasamrita Sindhu, todo esto fue un pequeño paréntesis que fue casi toda la clase. Entonces, en este verso que hemos hablado el día de hoy, hay una palabra que se llama Sarvata. En este verso, según Jiva Goswami, significa fe firme en los discursos sobre la verdad última y fe en las enseñanzas escriturales respecto al sadhana o el medio para realizar Bhava Bhakti, el amor puro por Dios. Por otra parte, se menciona también yukti o la capacidad de razonar. Entonces, yukti o razonamiento, según este verso que estamos estudiando hoy del Bhakti Rasamrita Sindhu, significa razonamiento en conformidad con las enseñanzas de las escrituras reveladas. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita se explica, Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. Tienes que ir al guru, no con las manos vacías, con samiti, con una donación. ¿Y cuál es esa donación que llevas en tus manos? Pranipat, pariprashnena y sevaya. Tienes que ir con la intención sumisa. Tienes que hacer preguntas inteligentes y tienes que prestar servicio. Y a cambio el guru te va a bendecir con la comprensión de la verdad, porque él es un tattva darshan, él ha visto la verdad y te la puede revelar. Entonces acá dice, el racionamiento significa racionamiento en conformidad con las enseñanzas de las escrituras reveladas. Kevala yukti o racionamiento en el cual no se tiene en cuenta la directriz de los shastras es considerado una labor inútil. Filósofo de cafetín.
El veredicto anterior es basado en el hecho de que los maestros realizados siempre hablan basándose en evidencia sástrica, Sastra Brahman. Por eso yo no le creo un bledo al Sadhguru que sale en YouTube, porque él nunca muestra evidencia sástrica en ningún discurso. Simplemente habla lo que se le ocurre y lo que se le viene a la mente. Sin embargo, muy pocas personas tienen acceso a los gurús fidedignos que brindaban hablando Harikatha puro y basado en los sastres y en su práctica personal. Y Sadhguru de YouTube tiene millones de seguidores alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque millones de personas quieren ser engañadas. Y este mundo es el mundo de los engañados y de los engañadores. Y muy pocas personas quieren llegar a los pies del loto de Radha Madhava, alcanzar amor puro por Dios, y por eso muy pocos pueden escuchar Harikatha hoy un viernes por la noche. La mayoría tienen otros planes el viernes por la noche. Algunos pocos que tienen alguna fortuna, algún bhakti sukriti, alguna misericordia especial, tienen la fortuna de escuchar acerca de Dios y purificar su existencia. Entonces, gurús que no hablan basándose en los astras, no les creas. Su discurso tiende a ser sentimentalista y simplemente se vuelven celebridades y a través de su Shakti, de su energía, envuelven a los demás y generalmente tienen otros propósitos. Ahora, puede ser que un devoto muy avanzado no tenga mucho conocimiento de los astras. Eso es distinto. Como el brahmana del sur de la India, ¿cierto? Cuando el señor Chaitanya fue y él estaba intentando leer el Bhagavad Gita y todos se burlaban de él. Y entonces el señor Chaitanya, siendo Paramatma, vio la sinceridad de ese brahman en el corazón y se acercó a él y le dijo: mi querido brahmana, ¿qué estás haciendo? Y dijo: yo intento estudiar el Bhagavad Gita, pero yo soy iletrado. Todos ellos son pandit en sánscrito. Como saben que yo soy iletrado, se están burlando de mí. Pero yo veo la foto del señor Krishna como el conductor de la carroza de Arjuna, Parthasarathi, y yo empiezo a llorar, decir que tanto amor tiene Krishna por su devoto que se vuelve su cochero, su sirviente, y empiezo a llorar. Y ahí el señor Chaitanya lo abrazó y le dijo: tú has comprendido la esencia de todas las escrituras védicas. Incluso en los Vedas se dice, la persona que dice Hari, digan por favor, Hari, se concluye que ya ha estudiado todos los Vedas. Entonces alguien está continuamente cantando el santo nombre de Dios, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Puede que no tenga mucho conocimiento de los astras, pero él es considerado una persona que ya ha realizado, Prapana, el estudio de todos los Vedas en vidas anteriores. Sin embargo, esa persona tal vez no pueda tomar el papel de un acharya en la medida en que no va a poder entregar un conocimiento amplio y profundo de la verdad absoluta a sus discípulos y va a poder liberar todas las dudas que ellos tengan para que se puedan rendir por completo a Dios. Entonces puede ser un gran Vaishnava, una gran Vaishnavi, es un Vayananandi, pero yo como guru necesito a alguien que pueda resolver mis dudas que tengo en la comprensión de la verdad. El veredicto anterior, entonces, es basado en el hecho de que los maestros realizados siempre hablan basándose en la evidencia de los sastras, Sastra Praman, y la revelación de la verdad absoluta. Tienen su raíz en la transmisión oral del conocimiento por medio de la sucesión de maestros espirituales. Entonces, alguien habla lo que escuchó de su guru y ese otro habla lo que escuchó de su guru. El Vaishnava Tantra explica la palabra tarka como racionamiento apropiado que surge de lo citado antes del discurso, de lo que viene después de escuchar el discurso, es decir, las preguntas geniales que ustedes me van a hacer después de escuchar el discurso, y fortalece la comprensión progresiva de dicho discurso. Por lo tanto, debe evitarse cualquier razonamiento irrelevante que no tenga nada que ver con el desarrollo del discurso espiritual. Un sadhaka, un practicante cuyo sraddha, cuya fe y razonamiento escritural, Sastra Yukti, haya alcanzado la etapa madura, Prapana, se dice que es de Adhikar superior o un Uttama Adhikari. Om Gyanati Mirandasya Gyana Shalakaya Chat Suru Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha